anterior hablando acerca de la importancia de que los círculos son mejores que las filas. ¿Recuerdan eso? Y quiero hacer un pequeño resumen de eso que estuvimos hablando. Trajimos una idea principal. Y esa idea principal dijimos, los grupos de crecimiento no es una tarea, no es una lista de esas tareas en las que vamos a hacer, sino es un plan de vida. Si no es lo más importante, es aquellas cosas que Dios quiere en las que nosotros nos enfoquemos. Y por lo tanto dijimos, en vez de verlo como una tarea de las tantas cosas que hay que hacer el 2020, va a ser una forma de vida. Y esa forma de vida va a ser porque le vamos a dar alta prioridad a la palabra de Dios. Dijimos que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina. Dijimos que perseverar en la comunión era tener un intercambio íntimo con personas, poder descansar y abrirse unos con otros y poder interactuar a la luz de la fraternidad. Dijimos que también implicaba ser buenos anfitriones. ¿Recuerdan eso? Desacomodarnos y ser buenos anfitriones. Dijimos que también era ser memoriales a Jesús. Y también hablábamos de la importancia de aprender a orar de manera peligrosa cuando te unías con otro grupo de personas a orar. Y es una bendición realmente caminar y poner estos asuntos en las manos de Dios y decirle: Dios, yo quisiera que este 2020, este grupo de crecimiento al que estoy o al que voy a decidir ir, tú lo uses en mi vida. ¿Qué pasaría si en las próximas semanas tú te quedarías sin tu teléfono celular? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Qué pasaría? Bajémosle un poco, 3 días sin teléfono celular. Imagínate, 3 días desconectado. ¿Tú crees que podrías así con un corazón alegre levantarte y decir: Dios, qué bueno que no tengo celular hoy, estaré en ayuno de 3 días? ¿Cómo lo manejarías? ¿En verdad te alegrarías? Yo creo que no es tan fácil. Cuando uno lo olvida el celular, cuando lo olvidas, es como un paro cardíaco. Cuando te acuerdas de que no está tu celular, es un infarto. Dios, no tengo mi celular. Es difícil. No digamos interactuar de las redes sociales. Tienes 4 días y no sabes qué está pasando en el mundo de las redes. Pues quiero decirte, hace mucho tiempo atrás estábamos viendo un documento acerca del creador, o mejor dicho, cofundador de Facebook. Se llama Mark Zuckerberg, y él estaba hablando acerca de cómo fue que se originó esta idea de Facebook, cómo vino a nutrir emocionalmente a un grupo de personas que se sentían desconectadas del mundo. Y a través de esta red social hoy pueden interactuar con miles y miles de personas. Tienen amigos de Asia, aunque no hablen el idioma asiático, tienen amigos de Asia, tienen amigos en Arabia, y son miles. Es más, hay personas que Facebook le dice: abre otra cuenta porque ya pasaste los 5,000 amigos, ¿verdad? Aunque no interactúes con ellos, pero tienes amigos. Dices: yo añado a no sé quién, ¿verdad? Este hombre, haciendo la evaluación de qué sigue para Facebook, pensando en Facebook hacia el futuro, él dice que estuvo aprendiendo acerca de la dinámica de los grupos de crecimiento. Y él dice: nosotros tenemos que aprender acerca de los grupos de crecimiento, de esta gente de las iglesias, cómo maneja eso hacia el futuro. Porque la dinámica de la que estamos hablando, él dice que el Facebook fue perdiendo su norte. Dice que aquello que se originalmente se hizo para interactuar con un grupo de personas, hoy se ha combatido en debates, en peleas, en lugares donde vas a recibir cualquier cantidad de información tóxica e incendiaria. Y él dice: todos necesitamos un grupo reducido, un grupo pequeño, donde nosotros sepamos que con ese grupo nuestra calidad de vida va a ser mejor. Imagínate, esto es una realidad, todos nosotros necesitamos eso. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 12, nos ayuda a entender esta dinámica de por qué los círculos son mejores que las filas, y por qué hoy estamos hablando de que los círculos son saludables. ¿Por qué necesitamos círculos saludables alrededor de nuestra vida? Dice el apóstol Pablo: cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de ustedes. Esto es una dinámica interactiva. Yo los aliento a ustedes y ustedes me alientan a mí. Esto es una pregunta sencilla para este año. ¿Esto es una realidad en mi vida? Esto es una buena pregunta. ¿Esto es una realidad en mi vida? ¿Yo estoy recibiendo realmente aliento de un grupo de personas semanalmente? ¿Y yo estoy siendo de aliento para otras personas? Esto es real, esto es una dinámica de vida. El apóstol Pablo lo está anhelando, lo está deseando. Tú te puedes convertir en ese grupo de personas que son medicina semanalmente
para muchos. Así que esta noche, tarde noche, quisiéramos tomar de nuevo una idea central. El fin de semana anterior nuestra idea central fue: recuerda que los grupos de crecimiento no lo mires como algo en la lista de cosas a hacer, sino una forma de vida. Nuestra idea central para esta tarde es la siguiente: los grupos de crecimiento, o en esos grupos de crecimiento, mis grandes errores se convierten en grandes mensajes. Esto es importante que tú lo entiendas. Esta es nuestra idea principal. En esos grupos a los que tú vas a ir, a los que tú vas a visitar, a los que le vas a dar permiso a Dios de que puedas interactuar, lo que va a ocurrir es lo siguiente: que esos errores, esos grandes errores, se convierten en grandes mensajes. ¿Qué significa eso? Se convierten en historias, se convierten en testimonios. Y cuando hablo de grandes errores, no precisamente tenemos que pensar en un gran pecado. Estamos hablando de las circunstancias semanales, cuando un hombre y una mujer no pueden interactuar en una vida matrimonial. Cuando ese hombre, después de que le pedía al Señor: Señor, por favor, yo te lo ruego, tú no vengas hasta que yo me case. Pero hoy le dicen: ven pronto, Señor, como dice el Apocalipsis, ven. Y eso es real, es un clásico, pero es real. Hay semanas donde tú no sabes cómo interactuar con el hijo, por ejemplo. Hay momentos donde el hijo dice dicen: yo no sé qué hacer con estos señores, ya no le llaman padres, no sé qué hacer con estos señores en tu trabajo. Y entonces pasan las semanas y esa situación no cambia. Versus cuando tú tienes un grupo de personas y dices: fíjate que mi semana no ha estado bien. O sea, fíjate que mi carácter realmente sigue explosivo. Y tú compartes esa dinámica con otras personas, y esas personas Dios las utiliza para nosotros poder mejorar. Esa es una de las mayores bendiciones en los grupos. Tú ves, hace unos minutos atrás una familia dice: llegamos a la iglesia, nos establecimos, íbamos los fines de semana, pero cuando ingresamos a la dinámica de un grupo, interactuar con otros creyentes, nuestra vida ha cambiado. Ellos dicen: este año, los escuchabas, estamos pensando en casarnos, este año estamos pensando tomar estas decisiones. Y tú vas viendo cómo Dios va recomponiendo nuestra vida, cómo Dios va repotenciando algunas áreas en nuestra vida, cómo aquellas grietas en nuestra vida Dios las va corrigiendo, nuestra vida va tomando un rumbo diferente, al punto que el deseo es crecer a la estatura de Cristo, poder crecer, profundizar en Dios. Eso es una aventura. Ahora, no es fácil. Yo sé que interactuar con personas imperfectas no es fácil, personas que tienes que tolerarlas, personas que tienes que soportarlas, personas que tienes que perdonarlas, personas que no son fáciles, por ejemplo, de coincidir en algún pensamiento, y eso es lo bueno. Hay un pasaje en la Biblia que dice: hierro con hierro se aguzan. Hierro con hierro es como cuando tú ves un machete, por ejemplo. Para sacarle filo tú usas una lima. Tienes un hacha, para sacarle filo usas una lima. Hierro con hierro. Esa es de las mayores bendiciones, de las mayores formaciones interpersonales o relacionales, es cuando interactúas con otra persona que tienes que soportar, a tu cónyuge, soportarlo, lidiarlo después de años que tú lo conoces y lo vas conociendo más. Tienes que lidiar con tus hijos, lidiar en la calle, lidiar con personas. Esa es de las mayores bendiciones. El crecimiento es dolor. Y poder crecer relacionalmente también es dolor. Por eso, a la luz de esta idea principal, esa idea de que en los grupos esos errores se convierten en grandes mensajes, es porque así es. Dios lo diseñó para eso, para el testimonio de otros. Dios no usa personas perfectas, Dios usa personas imperfectas a través de su gracia. Y quisiéramos tomar 3 pensamientos alrededor de esta idea principal. Y voy a tomar un pasaje bíblico en el Antiguo Testamento. Me voy a auxiliar del profeta Ezequiel, capítulo 34, para poder interactuar. Así que nuestro primer círculo es que nos buscamos. Nosotros podemos convertir esos errores en grandes mensajes, podemos convertir esos errores en crecimiento. ¿Sabes por qué? Porque nos buscamos. Si tú quieres crecer, tienes que tomar la iniciativa. Muchos de los problemas de nosotros es porque vivimos semanas diciendo: no me buscan, a mí nadie me quiere, todos me odian, me como un gusanito, y toda esa dinámica. Tú sabes cómo es, hostigándote emocionalmente, buscarse. Y en este pasaje del libro de Ezequiel quiero decirte algo para que entiendas un poco el contexto. Realmente
Dios está exhortando a los pastores. Ese es el contexto. En el libro de Ezequiel 34, Dios le está diciendo a los pastores cómo debería de ser la dinámica del rebaño. Es una de las exhortaciones más duras en la Biblia. Pero también cuando tú lees este verso, tú lees estos pasajes, también Dios da algunas condiciones en las cuales yo me puedo identificar como oveja. En otras palabras, tú vienes hoy y dices, bueno, yo no tengo grupo de crecimiento, pero yo necesito un grupo de crecimiento. O tú dices, yo estoy en grupo, pero mi grupo no me gusta. Entonces tienes dos opciones: buscar otro grupo, ¿verdad?, de manera sabia, o de repente cambiar algún tipo de actitud en ti. O puede ser que tú seas un líder de grupo de crecimiento, tú digas, Dios, tú me estás hablando para elevar los estándares de intensidad en cómo servirte y en cómo tratar mejor al rebaño. Pero la idea principal de hoy es que todos nos podamos identificar desde el ángulo de oveja y poder decir, wow, Dios está diciendo esto de mí en su palabra. Y cuando tú identificas eso que Dios está diciendo, tú vas a ser una mejor oveja. Y no solo eso, tú vas a poder ayudar mejor a otros. Así que vamos al libro de Ezequiel, capítulo 34, empecemos con el versículo 4. Dice lo siguiente: no salieron a buscar a las descarriadas y las perdidas. Eso está diciendo Dios. Sencillo, dice Dios, no salieron, no fueron en busca de la descarriada y la perdida. La pregunta es, ¿qué pasaría si nosotros somos la descarriada y la perdida? Uno de los dramas de la interpretación de este pasaje es que cuando la oveja se pierde, cuando la oveja se descarrila, a veces, yo no sé si te ha tocado lidiar con eso. Cuando te vas de la iglesia y quieres regresar, no es fácil, ¿sí o no? No es fácil regresar a la iglesia. Es una lucha, y será una lucha con regresar a la iglesia, porque la dinámica de las ovejas es complicado volver a encontrar el camino. Por eso no es bueno descarrilarse ni perderse. Ahora, nadie se pierde de la noche a la mañana. Es un proceso paulatino. Todo comienza con un desánimo: no quiero ir a la reunión, no quiero ir los miércoles, no quiero ir al grupo, es que es aburrido, salgo cansado. Cuando llegan, dan unas boquitas en un vasito número 5 y es fresco de Tang, y entonces es medio raro. Ya como a las 9 dan unas semitas que parece con la que David mató a Goliat, parece piedra. No. Pero hay que servir buena boquita, ¿verdad? Uno no va por la comida, pero hay que trabajar en eso. Pero entonces todo comienza de manera suave y tú empiezas a descarrilarte. Entonces tú debes de entender algo: mi naturaleza en el mundo o dentro de la iglesia es querer descarrilarme, y necesito un buscador. Ahora, algo más práctico: yo necesito entonces este 2020 ser un buscador. Dios me puso con un grupo de personas y yo voy a ser un buscador. Es más, hace poco estábamos viendo un video con unos amigos acerca del fútbol americano. Si se fijan, ahora a todo el mundo le gusta el fútbol americano, y ahora ya no solo es Olimpia, Motagua, Vida, Victoria, sino que hablan de fútbol americano. Y los países de Latinoamérica les está encantando el fútbol americano. Y es bien interesante que una de las figuras en el fútbol americano es que cuando el director técnico está lidiando en un partido haciendo esto y aquello, en el fútbol americano hay otra posición, que detrás del director técnico está un elemento llamado el get back coach, que es la persona que su trabajo es estar jalando al director técnico para que él no entre, porque en una distracción él fácilmente entra, pasa una línea y entonces lo van a penalizar. En la vida cristiana nosotros necesitamos esa figura, alguien que nos diga: vuelve acá, hey, solo regresa, hey, no trates hacia tu esposa, vuelve acá, no le hables hacia tus hijos, vuelve acá, hey, abandona esa relación. Esa relación que tú estás teniendo no es una relación adecuada, y a veces el Espíritu Santo te lo dice, pero te lo remacha a través de cristianos, de otros creyentes: hey, vuelve, eso no te está llevando por un buen camino. Vamos al siguiente verso. En el siguiente verso, Dios le está diciendo a los líderes: por eso mis ovejas se dispersaron y son presa fácil
de cualquier animal salvaje. Mira qué figura la que Dios usa. Dios está hablando con tanto cariño y con tanta responsabilidad por las ovejas y les habla bien claro a los líderes. Pero mientras les habla a los líderes, nos está diciendo que nosotros somos vulnerables y fácilmente nos podemos dispersar. Y cuando nos dispersamos, como en una familia, cuando un hijo se dispersa y se sale del cobijo y la protección, son presa fácil de cualquier animal salvaje. Es un simbolismo también. Si vas al Nuevo Testamento, un simbolismo de animal en el Nuevo Testamento es el león. Dice, como león rugiente anda el diablo buscando a quien devorar. Cuando tú te sales de la protección, te sales del cuidado de otros creyentes, te vuelves vulnerable. Eres más fácil en los pecados, eres más fácil en las tentaciones. Las grietas de nuestra vida se van agrandando más y se van haciendo más fuertes y más fuertes. Ahora la pregunta es, ¿todos tenemos un animal salvaje, sí o no? Todos nosotros tenemos un animal salvaje, el que somos vulnerables. O mejor dicho, también todos tenemos nuestra hora salvaje, en la que somos propensos a pecar, que somos propensos a caer, que somos vulnerables. Entonces, por eso necesitamos ese grupo de personas alrededor de nosotros, porque Dios mismo los dice, las ovejitas así son, su naturaleza así son. Vayamos al siguiente pasaje. En el siguiente verso, Dios dice lo siguiente: han deambulado por las montañas, por terrenos irregulares. Y después dice, y en las colinas sobre la faz de la tierra, y sin embargo, nadie salió a buscarlas. En otras palabras, podemos buscarnos más. Podemos tener una actitud de buscador. Y sigue diciendo, esa palabra fuerte, deambular, sin dirección, errante, nómada. Más adelante, el siguiente pasaje, si tenemos otro ahí, dice, los rescataré de los lugares donde quedaron esparcidos en ese día oscuro y nublado. Pregunta fácil. Si yo te dijera hoy es sábado, ¿cuál fue un día oscuro para ti esta semana? ¿Cuál fue un día nublado para ti esta semana? Todos en algún momento, en alguna semana o en algún mes tendremos días que son más difíciles a nivel de estrés, a nivel de inseguridad, a nivel de miedos, a nivel de tormentos, a nivel de situaciones difíciles. Todos los tendremos. Pero Dios dice, los rescataré. ¿Y sabes cuál es una manera de rescatar? A través de unos a otros. Tú podrías ser uno de los mejores rescatistas semanalmente. Qué bendición sería que tú seas rescatado. Y hay que aprender a dejarse rescatar. Pero estamos hablando de ser intencionales. Como hablamos la segunda semana en esta serie, Pablo decía, Priscila y Aquila fueron personas que arriesgaron sus vidas por mí. Eran personas con un alto estándar de vida, con una calidad de vida impresionante. Tú puedes convertirte en esa persona. Los rescataré. Dios está diciendo, yo soy un Dios que toma la iniciativa, soy un Dios que rescata, los rescataré. Y el verso 12, Dios dice lo siguiente. Más adelante dice, los sacaré entre los demás pueblos. Yo los voy a sacar entre los demás pueblos y las naciones y los traeré de regreso. Una manera de aplicar este verso es cuando nos diluimos. Así de sencillo. Si tú interpretas la palabra mundo, una de las aplicaciones de mundos es cosmos. Cosmos significa sistema de ideas. A veces tú no ves las ideas, tú no las puedes palpar, pero tú transpiras las ideas. Las ideas entran por las redes, por la información, por la noticia, por las pláticas, y de repente tú estás tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios. Porque te mezclaste y te diluiste entre los demás pueblos. Los demás pueblos es todo lo que no adora a Dios. Nos mezclamos en eso. Y por eso, sí o no, que a veces cuando nos perdemos, nos damos unos golpes terribles, venimos todos lastimados y Dios quiere evitarnos eso. Dios quiere evitarnos eso. Por eso nos buscamos. Por eso este año queremos buscarnos de manera intensa. Pero no solo eso. Una segunda práctica es nos vendamos. Esto es importante, esto es una figura bíblica. Hoy nuestros errores se pueden convertir en mensajes, en grandes historias, porque en un clima de gracia nosotros decimos, ¿sabes qué? En la iglesia no nos juzgamos, en la iglesia nosotros nos vendamos. Eso es lo que hacemos, nos vendamos. Tenemos esa actitud samaritana de curarnos unos a otros. ¿Y sabes qué sucede cuando tenemos una cultura de vendaje? Que nos volvemos más vulnerables. O sea, tú puedes hablar de tus problemas,
Tú puedes hablar de tus situaciones. Qué bonito y encontrar un grupo de personas con las cuales tú puedes ser abierto. Qué bonito encontrar esas 2, 3, 4 personas con las cuales tú puedes ser tú. Que tú puedes decirles: yo soy enojado, yo soy gruñón, yo soy inseguro, tengo miedo, estoy lidiando con una situación que nadie más sabe, estoy siendo atormentado por un pecado, tengo una adicción hace un par de años y no logro dejarla, necesito ayuda. Qué bonito eso. Mira lo que Dios dice siempre en el libro de Ezequiel. Dice lo siguiente: no han cuidado de las débiles y no se han ocupado de las enfermas. Pero no solo eso, ni las han vendado, ni han vendado a las heridas. Dios sigue haciendo un reclamo. Dios está siendo bien intenso con los líderes. Pero también nosotros podemos poner el oído dócil y decir: wow, allí están hablando de mí, están hablando de las ovejas, están hablando de mí. Entonces, la encuesta sería: ¿en dónde tú te encuentras hoy? ¿Eres del grupo de las ovejas débiles? ¿Eres del grupo de las ovejas enfermas? ¿Eres del grupo de las ovejas heridas hoy? 2019, ¿qué tan herido estuviste? 2019, ¿qué tan débil? ¿Qué tan débil? Y fíjate que cuando alguien está débil, no es para juzgarlo. Realmente cuando una oveja estaba débil era que sus defensas habían bajado. Como cuando un ser humano tiene sus defensas bajas, cualquier gripe, cualquier enfermedad lo tumba, lo golpea fuertemente. Espiritualmente funciona lo mismo, funciona de igual manera. Pero hay algo más emocionante. Cuando Dios habla de las ovejas enfermas, fíjate qué interesante. Las ovejas, tú miras tiempos antiguos, hoy también puede pasar. Tú ves la lana, tú ves una oveja con lana, pero tienes que discernir cuando una oveja está enferma. Y una de las maneras de entender cuando una oveja estaba enferma era que la oveja estaba desorientada. La oveja estaba desorientada y fácilmente había que estarla guiando y guiando y guiando, pero esa oveja había sido descuidada, o esa oveja había dejado de ser alimentada. ¿Y por qué la oveja empezaba a ser enferma? Una de las maneras de entender por qué se enfermaba era que cuando no estaban siendo cuidadas de la manera adecuada, o cuando no era alimentada de manera adecuada, ellas estaban expuestas a parásitos. Y había un tipo de parásito que atacaba su piel. Y cuando atacaba su piel, entonces empezaba a dañar toda su piel. Llámese especie de lepra, o hay una palabra más fuerte, es una especie de sarna en ese mundo animal. Y entonces, claro, tú podrías rascarte, ellas no pueden rascarse y se van lastimando. Tú mirabas por encima la lana, pero abajo estaban sufriendo y lidiando. Entonces venía el cuidador de esta oveja y derramaba aceite, sobre ella, y empezaba a frotar, y frotaba, y frotaba, y frotaba. Esta oveja se quedaba muy quieta. De repente el aceite empezaba a mojar esa primera piel y permitía que la mano de este pastor o cuidador de ovejas, mientras frotara, llegara hasta su piel. Y cuando empezaba a interactuar con su piel, podía llegar hasta donde estaba este parásito y podía identificar este parásito, y en muchas ocasiones podía arrancar este parásito. Pero también mientras frotaba con ese aceite, ese mismo aceite era un amigo, un aliado sanador para la piel de esta oveja. Muchos de nosotros necesitamos ser frotados hoy. Muchos de nosotros posiblemente nos ven bien, pero estamos enfermos, estamos desorientados. En nuestra privacidad lloramos, en nuestra privacidad estamos ansiosos, estamos agotados, estamos colapsados. Y no tienes un grupo a tu alrededor que pueda frotarte. Este 2020 es el momento para que tú digas: Dios, yo necesito ser vendado. Y entonces el siguiente pasaje en este libro de Ezequiel dice: vendaré las heridas y fortaleceré a los débiles. Dios está diciendo esto: vendaré. Es un mandamiento, es una actitud de Dios. Y nosotros podemos tomar la actitud de Dios de vendar, de vendar, de vendar, de curar. Y una tercera manera de ver cómo los errores se convierten en grandes mensajes, en ver en que esos errores se convierten en grandes testimonios, es: nos fortalecemos.
Nos buscamos, nos vendamos, pero nos fortalecemos. Qué maravilloso es fortalecerse. Cuando Dios dice nos vendamos, ¿sabías tú que una de las maneras de identificar cuando alguien sufre es a través de una palabra, y es gemir? Gemir. En el Nuevo Testamento, cuando empezó la dinámica del crecimiento de la iglesia, dice que surgió entre las viudas una queja. Empezó una queja. Empezó un dolor, un gemir, porque se habían descuidado los asuntos logísticos de ella. Y entonces los apóstoles pusieron a 7 hombres, se les llamaron 7 diáconos, para que llenaran esta necesidad, y eso provocó un crecimiento de discípulos en ellos. Pero todo comenzó con un gemir. Puede ser que alrededor de nosotros alguien esté gimiendo. De repente tú no ves la lana, solo ves lana, pero debajo de esa lana hay un dolor. Para eso hay que observar más, hay que escuchar más, hay que preguntar más. ¿Cómo ha estado tu semana? Vernos a los ojos y decir, ¿cómo ha estado tu semana? ¿Qué tan difícil ha sido tu semana? ¿Cómo han estado tus batallas esta semana? ¿Cómo te ha ido en aquella área que estuvimos hablando la vez pasada? Ese tipo de pláticas. Escuchar el gemir nos va a ayudar a poder vendar. Y hay muchas maneras de reaccionar. Vendamos con palabras, vendamos con acciones, vendamos con actos de servicio. Pero Dios habla también de fortalecernos. Esto es muy importante. Vamos al libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel capítulo 13 dice lo siguiente: Dios, los alimentaré en las montañas de Israel, junto a ríos y en todos los lugares habitados, no en la soledad. Dios empieza a hablar acerca del alimento. Dice que una de las maneras de estar saludables, una manera de la recuperación es alimentarse. Entonces, alimento de verdad. El siguiente pasaje, Dios está diciendo lo siguiente: así les daré pastizales en las altas colinas. Descansarán en lugares agradables, se alimentarán con abundantes pastizales verdes de las colinas. Pregunta: muchos de nosotros subsistimos semanalmente con lo que agarramos en una red social. Muchos subsistimos, y con esto no quiero sonar a juzgar. Muchos subsistimos en que un día te aparece algo y tú dices, Dios me habló, porque alguien te edificó, y qué bueno que alguien te edificó. Pero tienes que alimentarte, tienes que aprender a comer, tienes que aprender a preparar tu comida, a comer espiritualmente. Ahora, hay algo importante aquí. Muchos de nosotros, dice, descansarán. ¿Sabes por qué muchos de nosotros no descansamos muchas veces? Porque nuestro alimento no es el adecuado. Porque nuestro alimento es un enlatado de Facebook. Nuestro alimento es de Instagram. Vas al Twitter y entonces absorbes. Vas a otra red social, vas a las noticias, y tu alimento de repente no es un alimento verde. Puede ser que estés consumiendo mucho enlatado, pero Dios quiere que aprendas a cazar y a hacer tu comida. Dios quiere que aprendas a abrir tu Biblia y decirle, Dios, voy a darle un sorbo de lo que tú me vas a hablar. Pero sobre todo también el alimento alrededor de un grupo de personas, un alimento verde y fresco, es algo continuo que está ocurriendo semana a semana. No es algo que se ha podrido como el maná, ¿te acuerdas? Habían personas que querían guardar el maná para el siguiente día, para el tercer día, y se engusanaba. Porque Dios es un Dios fresco. Su palabra es fresca. Esto es importante. Y más adelante hay otro pasaje que dice lo siguiente: y les daré un lugar para que se recuesten en paz. El Dios de paz les dará paz en todo lugar y en todo momento. Dice 2 de Tesalonicenses 3:16. Pero también otra de las cartas del apóstol Pablo dice: y la paz de Dios guardará vuestros corazones, guardará vuestras mentes en Cristo Jesús. Viene Jesús en una tormenta y lanza unas palabras increíbles y dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Yo no la doy como el mundo la da. Él quiere paz, que ustedes se recuesten y descansen en paz. Una de las maneras de decir crecer este 2020 es ser un hombre, ser una mujer de paz. No una paz de circunstancias, sino una paz que viene de la persona misma de Cristo, de la persona de Cristo en mí.
nos fortalecemos. Ahora, hay un pasaje más. Dios continúa diciendo y dice: buscaré a mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. Vendaré las heridas y las fortaleceré, y voy a fortalecer a los débiles. Dios es bien categórico. Si tú has estado herido, has estado débil, has estado perdido, esto es esperanzador. Esto es esperanzador. Y tú dices: Dios, yo necesitaba escuchar esto. Ahora, Dios también necesita que tú prendas una reacción y que tú entiendas que para ser encontrado, para ser sanado, para ser vendado, necesitas interactuar con un grupo de personas. No son las más maduras, pero hierro con hierro se aguzan. Entonces, ¿cómo somos fortalecidos? ¿Cómo somos fortalecidos? En una ocasión, quieren tenderle una trampa a Jesús, y llega una persona junto con otro grupo de personas y le dicen a Jesús: Jesús, ¿es lícito pagar impuestos, sí o no? Imagínense, Jesús observa al grupo de personas y dice: muéstrenme una moneda que tienen en su mano. Y dice: ¿de quién es el rostro de esta moneda? Y dicen todos: wow, del César. Y entonces él dice algo increíble: den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Ahora, ve un poco más allá. Den al César lo que es del César, los impuestos, pagar, y a Dios lo que es de Dios. Y tú dices: bueno, hay que darle dinero a Dios. Ahora, ¿qué pasa si este hombre viene y le dice a Jesús: Jesús, ¿y qué es darle a Dios lo que es de Dios? Quiero decirte, no solo es dinero. Darle a Dios lo que es de Dios es mi tiempo, mis energías, mis decisiones, mis voluntades. Entonces el 2020 tú dices: voy a ser fortalecido porque entiendo quién es Dios, porque le doy a Dios lo que es de Dios. Y una de las maneras de darle a Dios lo que es de Dios es amarte con otros creyentes en un círculo íntimo. Eso es una manera de darle a Dios lo que es de Dios. Entonces, los círculos son mejores que las filas, concluyendo de la siguiente manera. Dios, versos adelante de este mismo capítulo 34, dice lo siguiente: los huertos y los campos de mi pueblo darán cosechas abundantes. Imagínate que tú eres parte de esta promesa. Todos vivirán seguros, no serán presa ni de animales salvajes, los devorarán. Pero hay algo más. Dice el siguiente verso: vivirán seguros y nadie se atemorizará. Por si no lo sabías, de los conflictos más grandes de la vida cristiana son los miedos. Son los miedos. En un grupo pequeño, en un grupo de amigos, en un grupo de discípulos, Dios va a suplir esto. ¿Qué te parece si te pones de pie? Quiero pedirte que ahí donde estás podamos inclinar nuestros rostros, si eres tan amable, cerrar tus ojos. Puede ser, porque esto es importante, puede ser que tú hayas estado viniendo a la iglesia. Alguien te invitó. Tú dices: me gusta la iglesia. Me gusta que Dios me enseña semana a semana. Me gusta que la gente me trata bien. La pregunta es: ¿eres una oveja de su prado hoy? ¿Tú eres una oveja de su redil? ¿No será que hoy es el día para decirle al Señor: Señor, yo quiero ser una oveja tuya? Y para eso lo que necesitas hacer es algo que se llama ser salvo, obtener la salvación. El libro de Corintios dice: hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Fíjate que antes de ser salvado de un estrés, de un conflicto emocional, de un conflicto de dinero, lo más importante es ser salvado de tu alma.
Y el mensaje más importante esta noche es que Jesús pagó por todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Y lo que Él te regala hoy, nadie te lo puede quitar, ni lo podrás perder. Se llama la vida eterna. Es más, yo no sé si vas a tener tiempo de volver a escuchar esto. Yo te suplicaría que aceptes a Jesús como tu Salvador esta noche. Que tú le digas: Señor Jesús, me lanzo a tus brazos, hazme descansar en ti. Y para eso tienes que reconocer que Él pagó por todos tus pecados, reconocer que no depende de las obras que tú puedas hacer, depende de su gracia, de su sacrificio. Que tú entiendas que Él murió pero también resucitó. Y esto es más importante, que entiendas que la vida eterna es eterna. Así que es un regalo. Sal de este lugar con ese regalo. No desprecies ese regalo. Dile: Señor Jesús, esta noche yo acepto ese regalo de salvación. Te acepto como mi único y suficiente Salvador, entendiendo que moriste en una cruz, pagaste por mis pecados y resucitaste al tercer día, venciendo la muerte por mí. Entendiendo que en esa cruz dijiste: consumado es, deuda cancelada. Gracias por hacerme tu hijo, tu hija. Enséñame a vivir y a caminar para ti. En el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Allí con los ojos cerrados. Y puede ser que tú digas: yo ya acepté a Jesús como mi Salvador, pero me he sentido perdido, me he sentido muy herido. Hay semanas que son complicadas para mí. Hay semanas donde estoy muy animado, pero hay semanas donde se vuelven muy complicadas. ¿Por qué no le dices al Señor lo siguiente: Señor, no se trata tanto de eso que me está pasando, sino de ese grupo que vas a poner alrededor mío para poder hacer la carga más fácil? Y quiero decirte, de las maneras como Dios nos hace descansar es a través de otros creyentes. Así que dile al Señor: Señor, cuando me defrauden, quiero verte a ti. Cuando me fallen, quiero verte a ti. Señor, cambia mis expectativas. Quiero ir a servir, quiero ir a rescatar, quiero ir a vendar, quiero ir a fortalecer a otros. Pídeselo. Eso es un cambio de óptica. Señor, esta noche no podemos pasar por alto, Dios, que aquí estamos necesitados, con situaciones difíciles, con circunstancias cuesta arriba. Otros están del lado de la alegría, celebrando una victoria. Otros están entrando a una batalla. Otros están en el momento más duro de la prueba. Pero este momento, Señor, vamos a ti para que tú tomes nuestra carga, para que tú te encargues de ella, para que tú tomes nuestra ansiedad, como tú lo dices. Láncenme sus ansiedades a mí, porque yo tengo cuidado de ustedes. Señor, y lo más maravilloso es que tú nos comprendes como ovejas que somos. Somos tan indefensos, Señor, a veces somos tan simples, tan nobles, nos enredamos y nos metemos en problemas. Ayúdanos a tener ese grupo de personas que nos ayudan a caminar por la dirección correcta. Por eso, Dios, queremos cantarte, queremos adorarte, queremos darte a ti lo que es de Dios. En el nombre de Cristo. Amén.